Igual, igual, profe, sí, está mal. A mí me dio en papel cuando lo hicimos, cuando hacíamos programación lineal, 7668. ¿Y X1 y X2 te habían dado igual? ¿Cómo? X1 y X2 ahí en 300 y 420 te habían dado. No, no, ese es otro punto. El punto que usé, o sea, el que me dio fue 540, 252, que también aparece en el gráfico, pero creo que por un tema de decimal no lo toma bien, porque es todo porque estos son todos periódicos. Sí, puede ser entonces. Puede ser que te esté redondeando de esa manera, sí. Habría que ver cuántos decimales le pusiste en fixed dec, pero bueno, no te lo va a tomar exacto. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros estamos viendo es que lo que está en azul son las soluciones, lo que nos interesaba hasta el momento. Ahora lo que aparece en dual es lo que nosotros vamos a ver conceptualmente como precio sombra. Nuevo concepto que hasta el momento no estaba dado. Precio sombra. ¿Qué significa el precio sombra? ¿Qué es lo que está ahí en azul en cada una de las restricciones? Eso pónganse, yo utilizo de la restricción uno todos mis recursos, o sea, los 630 que aparentemente tengo de la restricción uno. ¿Cuál es el precio por unidad de incremento que yo tendría que pagar si quiero incorporar uno de esos, en vez de tener 630, quiero tener 631? ¿Cuál es el precio que yo debería pagar para que se incremente mi función objetivo en ese valor? Es decir, yo tengo una cantidad de recursos limitados, 630 en un principio. Si quiero tener en vez de 630, 631, ¿a cuánto tendría que pagar esa unidad extra para que mi función objetivo se incremente también en la misma proporción? Eso sería, y es lo que se conoce como precio sombra. Ahora, ¿por qué hay dos valores que me aparecen en cero? ¿Qué piensan ustedes dada la definición que termino de dar? En dual aparece el precio sombra, que es cuánto yo tendría que pagar por una unidad de incremento si yo agoté todos mis recursos en mi problema de programación lineal. ¿Por qué será que hay dos parámetros ahí? No, no es porque no es necesario incrementar. Si en vez de tener 630, quiero tener 631, tengo que pagar 21.33 extra. ¿Por qué aparecerán dos valores en cero? Si no, no hay problema. Aparecen los valores que aparezcan en cero. No, porque aparecen en cero. Porque en realidad no tengo que salir a comprar nada, no tengo que agregar más recursos, porque en principio de esos 600 y 708 no agoté todos los recursos. Entonces no tengo que ir a salir a corriendo a comprar nada. En el caso de la primera restricción, como me aparece un precio sombra, me está indicando, che, mira, para encontrar esta solución vos tuviste que agotar todos tus recursos. Si se te ocurre salir a comprar más recursos para tener más ganancia, lo tenés que pagar hasta, o pagarlo hasta 21.33. En la segunda y tercera restricción, me aparece el precio sombra como cero, porque me dice, no, pará, si vos para encontrar esta solución máxima todavía no usaste todos los recursos que tenías al principio. Seguí usando tus recursos, no salgas a comprar nada. ¿Entiendes eso? Más o menos, si no, dígame. Y el de 49, si tiene, entonces, a ver Santiago, si tiene alguna holgura cero, ¿qué quiere decir? No es holgura, es precio sombra, ¿eh? O sea, si tiene holgura, a ver, no sé qué vas a decir. Si tiene holgura cero, te aparece un precio sombra. Esa sería la respuesta. Te darías cuenta que se usaron todos los recursos porque te aparece el dual, el precio son, o sea, si se usaron todos los recursos, te aparece el dual positivo. Si no se usaron todos los recursos, te aparece en cero. ¿Qué será el menos 49.33? ¿Por qué me aparecerá negativo bajo estos conceptos? Si yo en principio
puedo vender? ¿Y a cuánto tengo que vender el recurso para seguir teniendo esa máxima ganancia? Bueno, tendría que desprendérmelo a menos 49,3 cada uno de esos recursos. Esa, claro, tal cual. Entonces, ese dual me está dando información que nosotros lo vamos a conocer conceptualmente como precio sombra. ¿Qué quiere decir el precio sombra? Para cada una de las restricciones, ¿a cuánto tengo que comprar una nueva unidad? Recuerden estas palabras, una nueva unidad de mi recurso. Este precio dual es por unidad. Quiere decir, insisto, si en vez de 6.30 quiero tener 6.31, el 1 más lo tengo que pagar hasta 21.33. De ahí para abajo, no lo puedo pagar más. Si lo estoy pagando más, estaría perdiendo ya dinero, ya me cambiaría todas mis soluciones. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Cómo era bien, profe, lo de cuando está en negativo y en cero y eso? De vuelta, a ver quién lo puede explicar, a ver si alguien lo entendió. Alguien que se anime. Si no lo puede explicar es porque lo entendió. Alguien que habilite el micrófono. Si no, ¿quién se anima? Que si se usaron todos los recursos, te aparece número positivo porque tenés que salir a comprar una unidad. Si te aparece cero es porque no se usaron todos los recursos, entonces puedes salir a Usar los que tenés. puedes usar los que tenés. Y si te aparece número negativo es porque podés vender a ese precio ahora. Porque puedes vender hasta ese precio, sí. Hasta Porque te ese sobra precio. demasiado, no los necesitas para tu proyecto y los puedes vender. En caso que vos quisieras vender algún recurso porque querés seguir teniendo ganancias y no lo necesitas eso, a esa disponibilidad para otra cosa, lo puedes salir a vender. Y te conviene venderlo a ese precio. Obviamente siempre estamos hablando de modelos, recuerde que muchas de estas cosas en la realidad no se pueden llevar a la práctica. Y eso es lo que se conoce como conceptualmente precios sombra. ¿Se entiende ahora? Más Con o menos. positivos porque nos quedamos Oh, sin producto, ¿no? Algo positivo así porque te era, quedaste sin producto. Sí, sin sin producto producto. en esa restricción, ¿eh? En esa restricción, sí, sí. Cero es porque todavía tenemos. Todavía tenés y podés seguir. ¿Y el Entonces te negativo dice cómo era? que tenés y podés vender, que no necesitas para seguir trabajando con tu máxima ganancia. Pero, y el cero no era también que teníamos. Pero si los podés seguir usando para seguir fabricando. Ah, bien, perfecto. Si vos Listo. vendés, es como que tu máxima ganancia no se va a ver afectada. Vos vendés algo es como que vos compres, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero que compres algo y compraste de más y decís, bueno, yo puedo seguir fabricando, pero todo esto me sobra. Pero lo puedes seguir usando más adelante y no sé, pero se vence, porque es comida. Y vendelo, no te lo quedes porque no lo necesitas para obtener ganancia máxima. Empezá, deshacete de todo esto. Te está recomendando la venta. Bien. Después, hay otras ventanas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aproveche. Hay otras ventanas que aparecen, no la de Graph, no nos interesan, pero Mateo, fíjate si encontrás las demás ventanas, la de ranking, esa es la de gráfico, bueno, ya supongo que saben utilizarla e interpretar. Lo resuelvo de nuevo, me parece Volver que a no resolver, salió sí, eso. sí. Bien. Decime cuál es y Ranking. después. Ahí está justo. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que aparece acá? A ver. Si nos damos cuenta, o qué suponen que será. Pone el valor con el que encontré el máximo
Estos cuantos, no sabría decir qué es esto. Pero sé cómo, aunque sea con el nombre, a ver si Reduce, pero tiene más texto. No sé por qué no me deja abrir más. No, no dice mucho más igual. ok. Ah, ahí está. Y abajo, fíjense abajo, los datos aparece el dual value, eso ya lo estuvimos viendo. ¿Y qué será lower bound y upper bound? Sí, es un rango, bien, pero a ver, tratemos de interpretar. Bueno, va por ahí, sí, lo que dice Mateo. Ah, es los puntos de la recta, No, ¿no? no lo. ¿Punto de la recta en qué sentido? O sea, yo acá tengo el Vértices. gráfico en papel, claro. O sea, es en 540 es donde empieza o sea, la restricción uno en un eje, o sea, en X. Sí, pero no lo miremos siempre desde el punto de vista gráfico porque te ponemos más variables y no lo vas a poder. Es la región factible, tiene que ver con los límites de la región factible. Pero eso solamente lo puedes ver con dos variables. Si te ponen más variables, no. Pensémoslos entonces como los límites de la región factible. O sea, ¿y cómo se relacionará eso con el dual value? Ahí les está diciendo, vamos a interpretar alguno de los primeros. La restricción 1. Dual value 2133. ¿Qué significaba eso? Que si yo quiero incorporar un recurso nuevo, es mi precio sombra. Si quiero incorporar un recurso nuevo, tengo que pagarlo hasta 2133. Slack, Slack, ¿qué dice? ¿Por qué dice 0? ¿Qué significa el 0 ese? Ya lo vimos, ¿eh? ¿Qué sería? Cero de holgura. Entonces, como hay cero de holgura, me aparece un precio sombra. ¿Se entienden? Claro, no sobra, era lo que nosotros habíamos entendido. Y el original es el original value de la columna derecha es 630. Ese era el valor original que teníamos. Bien. ¿Y por qué me aparece después lower bound y upper bound? Y fíjense cómo se relaciona con el valor original. ¿Qué piensan? ¿Qué le encuentran de relación? ¿No? Perdón, Mínimo profe. vamos a necesitar, con mínimo vamos a necesitar 540 y como máximo nos conviene comprar desde 630 a 682. Obviamente esos números con decimales no irían, ¿no? Nos conviene comprar a ese precio hasta 682. No nos conviene comprar más y tampoco nos conviene, si, si por ejemplo por alguna casualidad la cantidad de recursos mío no es la esperada, la de todos los días, no es 630, para yo seguir produciendo la misma cantidad y obteniendo la máxima ganancia que yo quiero obtener, tengo que como mínimo tener hasta 540. Y como máximo me convendría comprar hasta incorporar unos 52 de esa restricción más. Díganme si se entiende o no y por qué aparecen esos valores infinitos. Lo del mínimo y el máximo de cuánto comprar lo entiendo, pero lo del infinito no sé cómo Es son. un producto que yo me conviene comprar, cuanto más compre mejor. O sea, el lower bound es el mínimo en el que te debería comprar No de esa comprar, red. sino, perdón, no nos pensemos en comprar. Suponte que vos todos los días para fabricar algo necesitas 10 tornillos. Y un día no te llegaron 10 tornillos, te llegaron 8. ¿Qué haces? ¿No abrís ese día para fabricar lo que estés fabricando? Y no. No, no sé, porque cuánto mínimo, el lower bound, lo que me está diciendo es cuánto para abajo
de ese recurso puedo llegar a tener para seguir fabricando y obteniendo la máxima ganancia. O sea, es el mínimo necesario para obtener Exacto. ganancia. Mínimo Y para el, tener esa ganancia que nosotros quisimos que es la máxima, ¿eh? Esa ganancia máxima que se obtiene con X1 300 y con X2 420. Como originalmente, el original value nos da 630. Originalmente vos hicimos las cuentas con 630, fantástico. Pero un día no te llegan 630, te llegaron 540. ¿Seguís abierto o cerrás? O decís, no, voy a tener que cambiar voy a tener que cambiar la ganancia esperada a otra. No, hasta 540 podés, de 630 a 540 podés bajar tus pretensiones. Y si vos normalmente tenés 630 y querés seguir teniendo esas ganancias o más, querés tener más ganancias, ¿hasta cuánto más tenés que comprar? Y tenés que comprar a partir de 682 en adelante. Porque cada uno de esos que compres lo tenés que pagar hasta 21,33. O sea, de 630 hasta 682, pagás los 21,33. De ahí en más es para obtener otro tipo de ganancias. bien, o sea, es el mínimo que debería tener para funcionar, el máximo que podría tener para funcionar, y si es infinito significa que mientras más tenga de eso, mejor. Claro, Listo, que no tengo límite. perfecto. De eso puedo comprar todo lo que quiera. Y no me va a Usted me- afectar la ganancia. No me va a afectar la ganancia. Ustedes siempre entiendan que esto es un modelo, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo voy a comprar infinitos tornillos? No tiene ningún sentido. Matemáticamente tiene sentido nada más. Bien. ¿Se va entendiendo más o menos la información que nos está dando el software? Sí, el upper bound, por ejemplo, en el 682, o sea, hasta 682,46 pagaríamos 21,43. Sí. Ah, porque recién Mateo dijo como que era el máximo que podemos tener, pero no podemos tener más que No, eso. vos tenés 630 y de 630 a 682 lo vas pagando como máximo 21,33. Ese es el precio que vos tendrías que pagar uno más. Claro, entonces no tomamos como el máximo que se puede, porque en realidad se puede tener más que eso. Sí, sí, pero ya Pero hay que cambiar la ganancia. claro, entonces, bien, bien. O sea, vos podés tener más, podés también tener menos de 540, fantástico, pero vas a tener que acostumbrarte a pensar que vas a tener que cambiar el problema original y vas a tener otra ganancia. Lo que pasa Claro, o es sea, esto sería la que nosotros, restricción original y esto sería el mínimo, el máximo que puedes tener para mantener o sea, para mantener el resultado que vos ese elegiste. X1 y X2 que está arriba, ¿ves? Variable X1 y X2, value. Para tener ese X1 y X2, y tenés el mínimo y el máximo que podés ir jugando. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, hasta acá ya tenemos todas las ventanas que nos aparecen en el QM abiertas y estudiadas. Ahora, gracias Mateo por compartir, comparto yo. Vamos a ver la parte teórica de esto. Vamos a ver en principio lo que se conoce como problema dual, que ustedes ya pudieron observar que el mismo software les da los valores. Nosotros vamos a decir que cada problema primario, primal también llamado, tiene un único problema dual. Y a su vez, cada problema dual tiene un único problema primario. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, porque muchas veces nos conviene resolver el problema dual y no el problema primario, porque el problema dual es más sencillo de resolver. ¿Y qué gano con resolver el problema dual? Lo siguiente, importante, anoten. La función objetivo del problema primario y del dual tiene el mismo valor. No el de las variables, sino el de la función final. Importante esto que termino de decir, ¿eh? Tanto el problema primario como el problema dual, en su función objetivo, tiene el mismo valor resultado final. Entonces, si no puedo calcular el problema primario, ¿por qué no podría llegar a calcular el problema primario? Y porque, por ejemplo, tengo un software que grafica y tengo muchas variables. Bueno, aprovecho y calculo utilizando el problema dual. Y ahora vamos a ver cuál es la relación que hay entre uno y otro. Entonces, nosotros tenemos un problema primario
donde vamos a tener, por ejemplo, una función para maximizar sujeto a unas restricciones. Luego, también podemos tener un problema para minimizar sujeto a otras restricciones. Fíjense que las restricciones, si acá son menores o iguales, en el problema de minimización van a ser mayores o iguales. Como les dije, cada problema primario tiene un problema dual asociado. Entonces, lo que primero que tenemos que darnos cuenta es las conversiones que tenemos que realizar para pasar de un problema al otro. Profe, ¿Sí? creo que hay una diapositiva que se ve mal. No estoy seguro. Esa, no. A ver, ¿la anterior? ¿Esta es la original? No, Es- se me va trabando, no sé por qué. O se va, sí, capaz que. Ahí se están viendo todavía. Sí. ¿Cómo hacemos la transformación entre un problema y el otro? Bueno, si nuestro problema primario es de maximizar, nuestro problema dual va a ser de minimizar. Al revés, si el problema original es minimizar, el problema dual va a ser de maximizar. Las variables tienen que cambiar, no pueden, si acá son x, acá no pueden seguir siendo x. Si teníamos restricciones menores o iguales, en el problema dual vamos a tener mayores o iguales y viceversa. Y después lo que ustedes se dieron cuenta, que los valores están escritos de forma traspuesta. Ahora vamos a ver un ejemplo y va a quedar claro. Lo que sí se conserva es el principio de no negatividad de cada una de las variables. Vamos a suponer que nosotros con un ejemplo que queremos calcular cuántos vehículos, cuántos autitos y cuántos robots vamos a fabricar, tenemos que fabricar para obtener una máxima ganancia. Sujeto a las restricciones de las plaquetas electrónicas y el número de planchas de plástico, además de la hora de mano de obra. Entonces, fíjense cómo, acá se va a ver más claro cómo se pasa de un problema primario a un problema dual. Nuestra función es de maximizar, va a ser de minimizar. Fíjense, importante, se cambia el valor, la variable de la función. Acá es z, acá es g, no puede ser la misma función. Los coeficientes de la función objetivo, 60 y 80, ahora están en el lado de la disponibilidad de las restricciones del problema dual. La disponibilidad de las restricciones del problema primario pasan a ser los parámetros de la función objetivo. Y después, cada uno de los valores de cada una de las variables de nuestro problema primario pasa a ser los parámetros de cada una de las variables de nuestro problema en cada una de las secciones. O sea, básicamente fue traspuesto. 658, ¿ven? 658, 610, 610. Está escrito, acá estaba como columna, acá lo pueden ver como fila. ¿Se entiende cómo pasar de un problema al otro? ¿Hay alguna duda con respecto a los valores? ¿Cómo fueron a parar de un lado al otro? Sí, profe, a mí justo se me trabó un segundo. ¿Puedes volver a la diapositiva? Es ¿Qué que en muestra? esta se ve mal la diapo. Ahí se ve mal. ¿Está? Esta es la que... Ahí está, ahí está. Ahí, le saco una foto y listo. Igual la tienen en el campus, ¿eh? Ah, bueno. Y no sé por qué se empieza a ver. Pero sí, fíjense si pueden darse cuenta que estos parámetros de la función objetivo ahora están acá. Estos valores ahora están acá. Eso lo pueden ver, si no díganme. Y esto que estaba como columna, ahora está como fila. O sea, es una traspuesta. Es una traspuesta, es una matriz traspuesta. Pero entonces, bueno, no sé por qué se ve así. Supónganse, ¿para qué me serviría? Bueno, ¿en qué caso lo podría llegar a utilizar? Supónganse que nosotros tenemos un problema dual como el original, con 3 variables. Con 3 variables es muy difícil graficar. Pero como tiene 2 restricciones, yo sé que si encuentro el otro problema, el dual de este, va a ser este, y este problema primario se puede resolver, por ejemplo, gráficamente. Si yo no tuviese el software, me serviría encontrar la solución del problema primario y no del dual, perdón, y no del original. Básicamente para eso podría llegar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque como les dije, el valor final de la función acá g y acá z es exactamente el mismo en el problema original y en el problema dual. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver este problema. Lo que yo
quiero conocer con el problema dual es básicamente cuánto, supónganse que yo en un momento no, por alguna razón, hoy no puedo abrir la fábrica. Digo, no sé, hoy no tengo, no sé, cerró porque hubo paro de colectivos, pero yo necesito seguir obteniendo la misma ganancia que obtenía siempre. El problema dual me va a decir a qué precio mínimo tengo que vender cada uno de mis recursos y cuántos para seguir obteniendo esa máxima ganancia. De vuelta. Mi problema dual me va a decir cuál es el mínimo precio al que yo tengo que vender cada uno de mis recursos y cuántos recursos para yo seguir obteniendo la ganancia que tengo habitualmente, esa máxima ganancia que quiero. Así se interpretaría, porque por ejemplo un día no pude fabricar y tengo que salir a la venta de mis recursos. Sería muy difícil, por ejemplo, vender la mano de obra, ¿no? Yo tengo empleados que están trabajando con una mano de obra, sería muy difícil poder llegar a vender ese recurso. Pero básicamente lo que se hace es eso con el problema dual. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta, duda? Sí. Yo tenía originalmente un problema primario de maximizar ganancias. Bueno, no puedo hoy fabricar. Bien. Entonces calculo con mi problema dual cuál es el mínimo precio, perdón, cuál es la mínima cantidad de recursos que tengo que vender para seguir obteniendo la máxima ganancia que obtenía utilizando mi problema primario. Mínima cantidad de recursos que yo tengo que vender para seguir obteniendo la máxima ganancia que obtenía normalmente. ¿Eso es el resultado de la dual ahí, profe? No, acá no tengo los resultados. O sea, pero esa definición que dijiste es lo que nos tendría que dar. ¿Qué les tendría que dar el problema dual? Si lo La resuelvo. mínima cantidad de recursos para la máxima ganancia de las Claro, si original. vos te va a aparecer un I1, I2, I3 un valor, y esa es la cantidad de recursos I1, I2, I3 que tenés que vender para seguir obteniendo la ganancia máxima que originalmente habías encontrado con el problema primario. Y cuando tenemos problemas de minimizar la ganancia, profe, eso es como que había uno que Minimizar decía la min, ganancia no, será minimizar los recursos. los recursos, los recursos. ¿Sería hacer la inversa de esa definición o es No, tipo para el porque problema dual? vos viste ese problema, los problemas de programación lineal pueden ser de minimizar y de maximizar. En esta Claro, etapa de la materia estamos viendo el problema de maximizar ganancias. Matemáticamente podés tener un problema de minimización, pero llevado a la realidad, cuando queremos modelizar algo de la realidad, ahora, en esta etapa de la materia, vamos a buscar siempre maximizar ganancias. Lo que ok, vamos a buscar nosotros, pero matemáticamente sí lo podría resolver, ¿no? Ahora, no tendría ningún sentido en la realidad. En la realidad, lo que nosotros vamos a buscar es minimizar los costos, por ejemplo, cuando querramos transportar cosas a distintos lugares desde los mismos lugares. Pero eso es la próxima etapa de la materia, cuando veamos ok. una situación real que la querramos minimizar. O sea, sería cuál es el mínimo recorrido que tengo que realizar para poder recorrer todos los lugares. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, como les mostré, al principio el software lo resuelve esto. No hace falta que ustedes lo tengan que hacer. Les da escrito el problema primario, ustedes cargan el problema primario y el software les da el problema dual. Y les dice, les menciona cuál es el precio sombra también. La próxima parte que nos toca ver hoy, vimos ya lo que es el problema dual, es el análisis de sensibilidad.
análisis de sensibilidad que ustedes ya medianamente han hecho, hoy me hicieron una pregunta, o sea que básicamente lo que había que hacer era modificar tanto los parámetros de la función objetivo como los parámetros de disponibilidad y ver cómo variaba el resultado. Básicamente, la información que nos da el software era ese ranking, ¿se acuerdan que tenía que ir el upper bound y el lower bound? Bueno, en cuánto se pueden modificar los parámetros para seguir obteniendo esos máximos resultados. ¿Cómo se hace matemáticamente? Básicamente, si lo tendría que hacer a mano, pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos un problema de programación lineal, donde queremos maximizar una función objetivo con sus restricciones. Usamos el método simplex y nos dan estos resultados. Bien. ¿Dónde? X1 vale esto, X2, X3, y el máximo de ganancia va a ser esto. Nuestra variable de holgura tomaron estos parámetros. Si yo quisiera saber cómo analizar la sensibilidad a mano, lo que tendría que pensar es que le tengo que sumar un delta, un valor extra a cada uno de los I sub j, o sea, cada una de las... Si eso lo pensamos como si fuese una matriz, acuérdense que I es la posición de la fila, J la de la columna. O sea, básicamente lo que tengo que hacer es elegir, por ejemplo, de la restricción 1, la variable de holgura 1, S1, y sumarle a cada una de las variables, al valor de las variables, esa cantidad que nosotros habíamos encontrado para la variable de holgura S1. Eso multiplicado por ese delta, que les digo que es ese incremento que puede llegar a tomar la variable. Entonces, fíjense, cada uno, X1, X2, X3, se le agrega ese delta con el valor de cada una de las variables de holgura, de la misma holgura. Lo que tengo que pensar es que cada variable, para que siga siendo óptima, tiene que seguir siendo positiva. Entonces, o sea, cada una de las variables que yo quiero encontrar, X1, X2, X3, tienen que ser positivas. Entonces, si le sumo algo, también tiene que ser eso mayor o igual que 0. Despejo esa inecuación y me quedan estos tres valores. Pero estos tres valores corresponden al mismo delta. Por lo tanto, matemáticamente tendría que pensar en un valor que sea mayor o igual a menos 200, menor o igual a 700 y menor o igual a 167. Tiene que cumplir, es un I esto. Tiene que cumplir las tres condiciones. ¿Cuál sería ese valor que cumpla con estas tres condiciones? Mayor o igual que 200, menor o igual que 700 y menor o igual que 167. ¿Cómo sería? ¿Están viendo? Algo que cumpla con esas tres restricciones. Perfecto, Santiago. Disculpen que no sé por qué se está viendo así. Cualquier valor entre menos 200 y 167. Este sería el valor de sensibilidad de la holgura S1. ¿Se acuerdan que habíamos visto? De menos a más, cuánto es que podía llegar a tomar ese valor. Matemáticamente, siempre hablando, porque fíjense, ¿por qué matemáticamente? Porque acá aparece el menos 200, cosa que no tendría sentido trabajar con un número negativo de recursos, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Esto igual es cómo se hace matemáticamente, cómo lo resuelve matemáticamente el software. Ustedes tienen que mirar el upper bound y el upper bound. Bueno, dudas, consultas, inquietudes. El, el valor de lo último que vimos que se le agregaba a los números era la holgura o de dónde salían los números. El que tenía. Los valores salían de nuestro trabajo en Simplex. Cuando vos haces el método Simplex, ¿te acordás que te hacíamos una tabla de métodos simples y te quedaban, cada una de las holguras te quedaban con algún parámetro? Sí.
De ahí salía. ¿Te acordás cuando triangulabas la matriz? Sí, sí, sí. Te aclaraban valores en la holgura, de ahí salen esos valores. Por eso incorporamos 40 menos 23 para agregar. Haciendo la tabla, las distintas iteraciones en la tabla simple. Sería. Pero se podría agarrar, por ejemplo, el valor de cualquiera o de Sí, cualquier sí, pero lo tenés que columna de hacer para esas. S1, S2 y S3, para cada una de las holguras. Ah, ok, ok. Yo agarré uno de los valores, que me Ok. queda más cómodo.